Buenas tardes, ministro, secretario ejecutivo. Vamos a partir en comité en honor al tiempo. Se va a sumar la señora Ensperger y el senador Castro un rato más, pero para avanzar lo vamos a hacer en comité. Así que vamos a leer cuenta, varios, y le damos la palabra al ministro. Muy bien, presidente. La cuenta de esta sesión es la siguiente. Se recibió, en primer lugar, se recibieron las excusas de la Superintendenta de Electricidad y Combustibles, señora Marta Cabeza, por tener actividades programadas en la región del Biobío, pero ella expresa su disposición para asistir a una próxima sesión de la comisión cuando ustedes lo estimen necesario, presidente. También se recibieron un oficio del Servicio Nacional de Geología y Minería respecto a informe de glosas que corresponden al tercer trimestre de 2025, un oficio del Ministerio de Energía, por medio del cual envían un informe del cumplimiento del Plan Nacional de Eficiencia Energética, correspondiente a la evaluación de mitad de plazo. Y también una comunicación de la presidenta de la Fundación Mujer, Derechos y Cuidados, señora Carolina Lizama, a quien representa a una organización de alcance nacional que acompaña y representa a mujeres cuidadoras y familias en situación de vulnerabilidad para manifestar su preocupación por la crisis tarifaria eléctrica y su impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias. Y finalmente hay una solicitud de audiencia del director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, señor Juan Meriches, en que solicita que poder participar en una próxima sesión de la comisión en la que se analice la situación tarifaria del sector eléctrico. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Puntos varios. Senador Galilea, ¿tiene? ¿Punto varios? ¿No? Bueno, vamos a dar inicio entonces en comité. Ministro, a raíz de todo lo que ya sabemos, lo que ha salido en la prensa, nosotros como comisión tomamos el acuerdo de invitarlo a conversar con usted, que nos pueda hacer ver la, la magnitud de lo que hemos conocido y ver de qué manera se puede subsanar esto pensando en que los usuarios, si habrían hecho un pago doble, cómo se va a compensar, cómo se va, y también corregir para que esto no vuelva a ocurrir en el tiempo. Así que estamos aprovechando que llegaron los senadores, vamos a abrir la sesión, que estamos, no se siente todavía así. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Sí, estamos bien. Entonces, ese es el objetivo de invitarlo a usted, invitar al director suplente de la CNE, como también a la superintendente, que ya, por lo que leyó la secretaria, se ha excusado. Pues, no, no sé usted. Así que para iniciar le voy a dar la palabra, ministro, y después conversaremos también con el director y con los miembros de la comisión. Muy bien, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a las senadoras y senadores. Desde que asumí el Ministerio de Energía no me había tocado participar en esta importante comisión, así que aprovecho de saludarlos y ponerme a disposición de ustedes. Me gusta tener a don Gabriel Valdés al frente. Bien, yo traje una pequeña presentación para describir el proceso en que estamos y lo que ha ocurrido y después podemos meternos en los detalles que a ustedes les interese. No sé quién controla el... Ah, perfecto. Bien, como ustedes bien saben, estamos frente a dos casos distintos. Uno donde la Comisión Nacional de Energía informó un método de cálculo que contenía un error, incluía dos veces el IPC y eso llevó a incrementar las tarifas. Y un segundo caso de Transelec, donde esta empresa informó los bienes de capital que tiene, posteriormente se dio cuenta de que la estimación era incorrecta, hizo una autodenuncia en esa materia
y se gatilló un proceso que podemos ver en detalle si les interesa, conducente a corregir ese error de la empresa. Respecto de los precios nudos promedio y por lo tanto la situación de las empresas generadoras, el proceso en el cual nos encontramos actualmente es el que ustedes ven en la pantalla, un proceso regular que ocurre cada 6 meses, donde se estima el precio eléctrico, a partir del cual se fija el precio nudo promedio, que está compuesto por los tres componentes del precio eléctrico, esto es generación, transmisión y distribución. A partir del precio nudo promedio se inicia el proceso tarifario, donde la Comisión Nacional de Energía informa a las empresas este precio promedio y por lo tanto el impacto que va a tener en el futuro proceso de fijación tarifaria. Ese proceso en estas circunstancias concluyó hace exactamente una semana, a fines de la semana anterior a esa, el viernes, y se inicia con eso el proceso de observaciones por parte de las empresas a lo que la comisión les ha informado. Ese proceso de observaciones cerró el viernes de la semana pasada y por lo tanto desde ahora en adelante estamos en condiciones de hacer un informe definitivo, que es donde se plasma las nuevas tarifas. Ese informe debía estar listo el 3 de noviembre para que la comisión informe al ministerio, haga el decreto tarifario que requiere ser aprobado por la Contraloría antes de ser efectivo. Cuestión que para efecto de los usuarios implica un cambio en las tarifas a partir del 1 de enero. En materia de generación, se ha buscado corregir el sobrecobro por la vía de una reducción en las tarifas a los usuarios. Eso fue informado a través del informe preliminar que fue objeto de observaciones por parte de las empresas. En paralelo, tuvimos reuniones de trabajo con los generadores eléctricos que justamente hoy día nos informaron que ya estaban de acuerdo con el monto que se había estimado, se había cobrado en exceso y con el mecanismo que permitía reducir las tarifas a partir del 1 de enero próximo, que va a implicar una reducción neta en las tarifas del orden de 2%. En el caso de Transelec, un proceso más largo que se inicia el año 2016 con la nueva metodología de cálculo de las tarifas. En octubre del año 24, Transelec informa a la comisión sobre sus activos. Posteriormente, en el mismo mes de octubre, Transelec informa que había sobredimensionado sus activos y por lo tanto la tarifa era superior a lo que se debía. De inmediato se informa al coordinador eléctrico que inicia una auditoría mandatada por la ley para determinar los cálculos si los cálculos que la empresa había entregado en esta oportunidad eran los adecuados. En mayo, Transelec informa que esa auditoría, que una auditoría muy extensa en información, iba a requerir al menos 2 años o 18 meses, si no me equivoco, de tiempo para realizarla. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Energía de inmediato le pide a las empresas que la informen para hacer un proceso paralelo al de la auditoría
chequeando la información que las empresas le habían entregado. En junio de este año, en julio, perdón, de este año, las empresas entregan información a la Comisión Nacional de Energía, que la analiza y, y en octubre solicita antecedentes adicionales para completar el análisis que la comisión está realizando. Hace aproximadamente 10 días, desde que asumí y tomé conocimiento de esta situación, opté por dialogar con la empresa para conocer su disponibilidad de entregar los recursos que la empresa había estimado debía devolver con confirmación por parte de la Comisión Nacional de Energía y sin detener el proceso de auditoría en curso. La empresa se manifestó disponible, por lo tanto, va a reponer esos recursos al sistema, lo que va a permitir una nueva rebaja en las tarifas a partir del 1 de enero próximo, y la auditoría va a determinar si el monto devuelto es el correspondiente o no. De ser superior a lo que ya se devolvió, la empresa está obligada a reponer la diferencia. Por lo tanto, si las dos vías de corrección de tarifa van a implicar una reducción en las tarifas en torno al 5%, hay pequeñas diferencias regionales y también dependiendo de si consumen hogares o empresas, pero las diferencias son de un muy bajo nivel de magnitud. Y como decía, los dos efectos sumados implican una reducción en las tarifas de en torno al 5%, que probablemente va a compensar parcialmente una alza en las tarifas proyectadas para enero, con un efecto neto de reducción de las tarifas a los usuarios. Hasta allí llega mi presentación y disponible para las consultas, sugerencias que ustedes puedan hacer. Voy a consultar. Lo tengo anotado, ya. Escuchamos al director de la CNE y después hacemos las consultas en conjunto. Director, le ofrezco la palabra, entonces. Muchas gracias. Para proyectar la presentación. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también me permito extender los saludos a los honorables senadores presentes en esta comisión. Si me da un segundo, señor presidente, voy a proyectar. Gracias. Sí. Yo hace un par de años. Sí. Quizás como para dar un contexto, señor presidente, me toca desempeñar el cargo de subrogante, el cargo de secretario ejecutivo. En la Comisión Nacional de Energía ya me desempeñaba el cargo de jefe del departamento jurídico desde el mes de febrero del año 2023. Por lo tanto, ya el tiempo que tengo en la institución coincide con parte de los hechos de la información que voy a entregar en esta instancia. La presentación, siguiendo la presentación que realizó el señor ministro, también se estructura en dos partes relacionadas con los dos temas que han sido de público conocimiento, relacionados con el proceso de fijación tarifaria del precio nuevo promedio, por una parte, y la situación relativa a los activos de transmisión de la empresa Transelec por la segunda parte de esta presentación. En algunos puntos coincidimos con la presentación del ministro, naturalmente. En esta presentación de la comisión hemos querido profundizar para mayor conocimiento de estos honorables senadores de esta instancia, sin perjuicio obviamente de las consultas y la disposición para poder aclarar en esta misma instancia o posteriormente a través de alguna comunicación formal de la comisión para mayor claridad y transparencia respecto de las consultas que esta instancia tenga. Respecto de
En lo que se refiere al proceso de fijación del precio nuevo promedio, señor presidente, quizás como dos elementos para dar algo de contexto respecto de lo que precede o que sirve de antecedente para efectos de estas fijaciones tarifarias que se realizan semestralmente por parte de la Comisión y que luego son precedidas por decretos del Ministerio de Energía que fijan las tarifas que luego se traspasan a los clientes regulados. Esta fijación tarifaria reconoce a su turno lo que han sido los procesos de licitación que realizan las empresas distribuidoras para contratar con las empresas generadoras en el mediano o largo plazo el suministro que abastece a los clientes regulados. Como es de conocimiento de la Comisión de Energía de este Senado, estos contratos se obtienen a propósito de procesos de licitaciones que son públicas y abiertas y que buscan optimizar tanto los menores precios de generación como también la competencia entre los distintos actores de la industria. La definición del precio nuevo promedio, señor presidente, que es el que se traspasa a la distribuidora a todos sus clientes regulados, es una de las componentes principales de la cuenta de la tarifa que se traspasa a los usuarios finales. Este componente de generación, junto con el componente de distribución y transmisión, componen la totalidad de la cuenta, pero este componente en particular, que está expresado en la fijación tarifaria del precio nuevo promedio, tiene una incidencia aproximadamente de un 75% de la cuenta de la luz y por lo tanto grafica la importancia y la relevancia respecto de los errores detectados y la incidencia que ellos tuvieron respecto de las tarifas a los clientes. Este diagrama lo que busca básicamente es graficar visualmente el proceso de fijación tarifaria semestral de precio nuevo promedio. Quizás para no entrar en detalle y para efectos de lo que es relevante a esta presentación, quisiera detenerme particularmente en lo que se refiere a las diferencias de facturación, señor presidente, que es particularmente la etapa del proceso en la cual se detecta y en la cual incide en el error que ha sido ya ampliamente difundido. El proceso considera una serie de otras etapas que se consolidan en los informes técnicos que emite la Comisión, pero para efectos de la presentación he querido centrarme en este punto que es el que es relevante para efectos de poder profundizar y graficar la incidencia del error y la naturaleza del mismo. Un antecedente normativo, legal, señor presidente, para efectos de poder situarnos respecto del tema que estamos hablando. El artículo 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos señala que las diferencias de facturación deberán ser traspasadas a los clientes regulados a través de las tarifas del decreto semestral siguiente, reajustadas de acuerdo al interés corriente vigente a la fecha de dictación de dicho decreto. Esta norma fue modificada con ocasión de la Ley 20.936 del año 2016 y nos permite situarnos temporalmente en algunos hitos que son relevantes y que voy a explicar en la siguiente lámina para efectos de situar cronológicamente algunos puntos que son incidentes a la hora de la generación del error. Como ustedes pueden ver, la referencia que efectúa la ley es al interés corriente. El error que ya está explicado por el ministro, que ha sido explicado también en forma profusa por distintos medios, dice relación con el tipo de interés corriente que se aplicó en las fijaciones tarifarias que emitió la Comisión Nacional de Energía. En particular, el interés corriente se aplicó para tasas de interés no reajustables, adicionando a esa operación el índice de precio al consumidor, el IPC. A través de esta fórmula, señor presidente, señores senadores, el error en que incurre la fijación tarifaria es una sobreestimación del efecto inflacionario que las diferencias de facturación tenían y que se estaban traspasando a clientes. Prácticamente se generaba una duplicación del efecto inflacionario al incluir tanto la tasa de interés para operaciones no reajustables y junto con ello el índice del precio al consumidor. Lo que les comentaba recién respecto de si uno puede identificar una línea de tiempo a propósito de las distintas fijaciones tarifarias, y quizá en este punto me adelantaré a algo que iba a mencionar más adelante en esta presentación, que dice relación con el trabajo que realizó la Comisión desde que se identificó el error
supuso una revisión de cada uno de los procesos semestrales de fijación tarifaria de manera de verificar con exactitud cuál era, por decirlo de alguna forma, el minuto uno donde este se origina, más allá de las incidencias tarifarias que son particularmente relevantes en el periodo más reciente con ocasión del proceso de congelamiento de tarifa. Pero para efectos de graficar y ser descriptivo respecto de la información, señor presidente, he querido incluir en la presentación la referencia respecto de los sucesivos procesos de fijación tarifaria semestrales hasta el año 2017, que es el que origina el error metodológico en su concepción primogénea. Como les decía, en la fijación correspondiente al primer semestre del 2018, proceso que se llevó a cabo por parte de la Comisión el 2017, como bien dice la señora Ebensperger, ya se materializa por primera vez esta doble contabilización del efecto inflacionario. Este error se mantuvo presente en las fijaciones tarifarias del 2018, tanto para el primer semestre como para el segundo semestre, y hasta la fijación tarifaria del primer semestre del año 2019. Luego, desde la fijación tarifaria del segundo semestre del año 2019, señor presidente, y hasta la primera fijación tarifaria del año 2021, para efectos de contextualizar este periodo tarifario, es relevante mencionar que durante este periodo empiezan a regir las disposiciones de la Ley 21.185, que se denomina genéricamente como PEC, que es la que establece el mecanismo de estabilización de tarifas, que define el congelamiento de estas y el no traspaso de las diferencias en los niveles de precios de los contratos de los suministradores a los clientes finales. Y en este punto, que es importante, durante estas fijaciones tarifarias, y dado que las tarifas se encontraban congeladas, no se aplicó en la práctica la sobreestimación del IPC durante estos periodos semestrales. La fijación tarifaria del año 2022, correspondiente al segundo semestre, señor presidente, corresponde al único periodo semestral donde sí se aplicaron las disposiciones de la ley 21.472, que es la ley que se dicta en el año 2022 para efectos de modificar la ley PEC 1 del año 2019, la ley 21.667 que recién me refería. Con ocasión de la vigencia de la ley 21.472, que es la que establece el mecanismo de protección de clientes, que fue discutido en esta sede en su oportunidad, se establece este mecanismo para ir progresivamente traspasando a los clientes finales la deuda que a esa fecha ya se encontraba acumulada con las empresas suministradoras. Con ocasión de la implementación de esa ley, la Comisión Nacional de Energía alcanzó a dictar un informe técnico de fijación de precio nudo, que es el que corresponde al año 2022, segundo semestre. Y finalmente, nos encontramos que es lo relevante para efectos de dimensionar la cuantificación del error, la emisión de los informes técnicos tarifarios correspondientes al primer semestre del año 2024 y al primer semestre del año 2025. Estas fijaciones tarifarias, señor presidente, reconocen como antecedente relevante la dictación de la ley 21.667, aprobada por el Congreso el primer semestre del año pasado y que permitió el descongelamiento de las tarifas y la normalización de estas hacia los usuarios. Durante este periodo, las diferencias de facturación, que con ocasión del mecanismo diseñado por la ley se traspasaban al Fondo de Estabilización de Tarifas, no alcanzaron a verse reflejadas en la tarifa que se traspasaba a los clientes. Sobreestimación que implicó aproximadamente 108.000 millones de pesos adicionales que fueron al Fondo de Estabilización de Tarifas. Y acá, como ha sido ya también informado por el ministro, y también el fondo ha sido, también consta en distintas discusiones que se han dado con ocasión de la emisión del informe técnico preliminar, estos 108.000 millones de pesos esencialmente son montos que las empresas suministradoras recibieron con ocasión de la implementación del mecanismo de estabilización de tarifas, pero que no han sido traspasados a clientes en su proporción en ese monto, sino que el monto de $2 millones o 2.000 millones de pesos son lo que propiamente se ha traspasado a tarifa, y eso ocurrió, como indico en esta última parte de esta lámina, en la fijación tarifaria del segundo semestre del año 2025,
que es la que precede a la que está actualmente trabajando la Comisión Nacional de Energía con ocasión del informe técnico preliminar emitido hace un par de semanas atrás. Para concluir, algunos aspectos relacionados con esta parte de la presentación, señor presidente, que dice relación con el error en la fijación del precio nuevo promedio. La emisión del informe técnico dictado hace un par de semanas atrás considera la herramienta regulatoria tarifaria con la que cuenta la Comisión Nacional de Energía para efectos de la restitución de estos saldos que se encuentran en poder de las empresas suministradoras en el proceso de fijación semestral más inmediato a la fecha, que es el correspondiente al primer semestre del año 2026. Como una segunda conclusión relevante que quizás se puede obtener de la información o de la presentación que he realizado, dice relación con que los suministradores recibieron en exceso 110.000 millones de pesos, lo cual se desglosa en 108.000 millones que está representado en documentos de pago, y una segunda parte, 2.000 millones, que han sido ya traspasados a tarifa con ocasión de la fijación tarifaria del semestre precedente. Ambos conceptos se consideran en el informe técnico preliminar emitido por la Comisión hace un par de semanas, disponiendo la restitución de esos montos por parte de los suministradores en la siguiente fijación para que se traspasen al cliente durante el primer semestre del año 2026. Como enunciaba el señor ministro en su presentación, nuestras estimaciones preliminares respecto de el impacto en tarifa que implica esta reducción en la fijación tarifaria del próximo semestre se traducen aproximadamente en un 2,2% en el promedio nacional de la cuenta tipo. Y aquí, señor presidente, si me permite mencionar dos elementos que no están expuestos en la presentación, pero que estimo relevante quizás traerlo a colación en esta instancia, y que dicen relación con las medidas que ha implementado la Comisión Nacional de Energía durante este periodo y que pueden ser relevantes de cara a la emisión de la próxima fijación tarifaria. Como decía el señor ministro, el día viernes se han recibido las observaciones de parte de las empresas, observaciones que están siendo revisadas detenidamente por el equipo técnico de la Comisión. De cara a la emisión del informe técnico definitivo, he decidido instruir al equipo técnico, al departamento eléctrico particularmente, que previo a la emisión del informe técnico definitivo se haga un doble cotejo de los cálculos que van a estar contenidos en ese informe técnico definitivo, de manera de verificar pormenorizadamente la exactitud de los cálculos que se van a expresar en ese documento que luego va a ser remitido al Ministerio de Energía para la emisión del decreto. Junto con eso hemos creído necesario que esto tenga una instancia de revisión de los cálculos que van a estar expresados en el informe técnico definitivo a través de alguna entidad externa independiente de la Comisión Nacional de Energía. Alguien que pueda de alguna forma certificar y validar que los cálculos que están contenidos en el informe técnico definitivo se corresponden con la metodología correcta para estos efectos. Y finalmente, algo que también ha sido de público conocimiento, con ocasión del hierro que ha sido informado, la Contraloría General de la República ya ha iniciado un proceso de auditoría. Ya hemos tenido una primera reunión con el equipo a cargo de esa auditoría, y personalmente ya he manifestado la disposición personal y de todo el equipo de la comisión para colaborar en todo lo que ellos requieran para efectos de que ese proceso se lleve a cabo de la mejor forma posible y pueda servir de insumo también de lecciones que se puedan tomar para adelante. Continuando con la presentación, en lo que perfecto, sí. Voy a sintetizar esta segunda parte de la presentación. Es bastante expositiva, señor presidente. Contiene bastante detalle respecto de las distintas actuaciones que ha realizado la Comisión Nacional de Energía en sus comunicaciones tanto con la empresa Transelec como también con el Coordinador Eléctrico Nacional relativas a la auditoría.
quizás como para efectos de sintetizar los principales hitos temporales, ratificar lo que ya presentaba muy bien gráficamente el ministro en su presentación. En la línea de tiempo, eh, el año 2024, en el mes de octubre, se produce la empresa Transelec entrega la información a la Comisión Nacional de Energía respecto de la sobrevalorización de sus activos, principalmente relativos a obras civiles que inciden en las instalaciones de transmisión nacional de la empresa Transelec. A partir de ese hito, la Comisión Nacional de Energía inicia dos caminos que corren en forma paralela. El primero, representado por la solicitud al Coordinador Eléctrico Nacional para efectos de que inicie una auditoría de la información de los activos que sirvió de base al proceso tarifario que estuvo vigente durante el 2020-2023, pero que a propósito de la vigencia, ultravigencia de ese proceso tarifario se mantiene hasta el día de hoy. Y junto con eso, se quedó pegado, pido las disculpas, señor presidente. Junto con eso, en el mes de diciembre, particularmente el 20 de diciembre del año pasado, la comisión, teniendo la información del tiempo que iba a transcurrir hasta tener un resultado respecto de la auditoría que debía realizar el coordinador, tuvo a bien realizar un proceso de revisión directamente de la información de la empresa para efectos de verificar la magnitud de las alzas mal estimadas en la base de datos de activos, de manera de, con ocasión de ese trabajo, poder adelantar los efectos en tarifa que esa alza estaba generando para los clientes finales. Esos hitos, a partir de esos hitos y hasta el mes de octubre reciente, eh, hubo un trabajo que estuvo relacionado con el coordinador, que fue en el trabajo asociado a la elaboración de las bases de licitación para la auditoría, y con la empresa Transelec sucesivas intercambios de comunicaciones formales entre la comisión y la empresa para efectos de la entrega de la información que luego fue revisada por parte de los equipos técnicos de la comisión, de manera a determinar la cuantía y la magnitud de los montos sobreestimados que se tradujeron a tarifa. Eh, Hoy día, y quizás para concluir esta parte de la presentación y poder dar espacio a las consultas que pueda tener a bien realizar esta instancia, la Comisión Nacional de Energía está trabajando en dos líneas de acción. La primera, relacionada con la fijación del cargo de transmisión para el primer semestre del 2026, cuyo informe preliminar está previsto para el 20 de noviembre próximo, y luego la emisión del informe técnico definitivo, que está programado para el 20 de diciembre. Ambos informes van a tener en consideración la devolución de los 135 millones de dólares por parte de la empresa para efectos que esos sean traspasados en la fijación del cargo de transmisión y en tarifa para el primer semestre del año 2026. Junto con eso, y a partir de la información que ya ha entregado la empresa y que ha sido revisada por la comisión, procederemos a hacer una rectificación del informe técnico tarifario em, para su posterior envío al Ministerio y tramitación en Contraloría, de manera de sancionar y concluir el proceso que tiene que ver con el aspecto tarifario y el decreto que está actualmente vigente, señor presidente. Con eso, quizás para concluir, y disponible para las consultas que puedan tener. Muchas gracias, director. Tenemos pedida la palabra por los senadores Castro, la señora Sperger, la senadora Proboste, el senador Kuchel, en el mismo orden, por favor, la senadora, estoy anotando, ya. Ahmed, ¿no? Ya. Entonces le ofrecemos la palabra al senador Castro. Gracias, presidente. Saludar al ministro Álvaro García, al director ejecutivo de la CNE y a mis colegas senadores presentes. Creo que estamos frente a un hecho de suma gravedad que ha traído la conmoción que todos hemos conocido. El ministro lleva 11 días en su cargo y entiendo yo que está proyectando de alguna manera los escenarios de lo que viene, trayendo una noticia también que se acaba de producir hoy día. Yo quisiera hacer algunas preguntas, dejarlas planteadas de inmediato tanto para él como para el director ejecutivo de la CNE. Con respecto al caso Transelec, quisiera consultar por qué no se comunicó esto como un hecho esencial
a las instancias respectivas que permitieran clarificar en esa época, un año atrás, que existía esta sobreestimación de activos y obviamente los planes que esto conllevaba para poder repararlo. ¿Qué sucedió de por medio? Ya que le tocó al ministro García en el día 20 de este mes comunicar esta situación, se dio a conocer un hecho que había sucedido un año antes y luego el acuerdo reparatorio. Entonces quisiera entender por qué no antes, al menos en esta comisión no se sabía, y los términos reparatorios, que obviamente queremos entender a qué obedecen y de qué manera esto se va a llevar a cabo de manera efectiva, porque aquí tenemos un trasfondo que es la pérdida de la confianza pública, tanto en el Estado como en las empresas respecto de estos errores que se han cometido. Quisiera entender por el lado de la CNE por qué fueron tan complacientes en los plazos que Transelec a ustedes les fue pidiendo de prórrogas, porque inicialmente cuando la auditoría se acogió en diciembre del año 24, se fijó un plazo de enero para que Transelec entregara el primer informe y yo al revisar la presentación suya, la que no pudo exponer, pero que está aquí en las carpetas, hubo 4 o 5 postergaciones hasta junio de este año, recién para entregar los primeros informes, y la auditoría iba a estar concluida a fines del año 2026. O sea, cuesta entender el ritmo, la velocidad de esos plazos comparada con la velocidad de cobro de tarifas, que es rapidita para efectos del público, de la ciudadanía. Luego, en ese contexto, el caso PNP o el caso del error metodológico, ¿en qué minuto la SEC requirió a la CNE, pregunto, respecto a estos hechos? Porque también se ha dicho, especulado de que esto habría sido en mayo, que no habría habido respuesta de la CNE hasta que esto ya sube y termina el 4 de septiembre, llegando ya al conocimiento del ministerio y ahí después a la opinión pública hace 2 semanas atrás. Entonces, quiero entender ese proceso, que es un proceso delicado, y entender la devengación, porque aquí hay una empresa que se llama Valgesta, que ha hecho estimaciones de lo que se habría facturado a los usuarios o no respecto de estos 100 millones de dólares, que ha sido refutada por el señor ministro, y eso quedó como una polémica que no sabemos qué alcance tiene, si hay veracidad o no, y si se aplicó cuando se aplicó, o no, pero para entender exactamente las cosas. Si todo esto es así, en segundo lugar, en el plan de estabilización, significa que 2,2 más 2 y tantos llegaría a cerca del 5% la disminución de la facturación de enero a junio del próximo año. Bien, sin embargo, quisiera esto contraponerlo respecto al alza tarifaria que vamos a tener, porque aquí lo que interesa es el valor final al usuario. El usuario, lo que no puede suceder es que el usuario se le diga o tenga la expectativa o la ilusión de que va a bajar un 5% la tarifa, que para una, que serían 2.500 pesos por cada lado, Transelec más PNP, entonces 10.000 pesos, una cuenta de 50.000, el 10%, más o menos, pero si esto va en un proceso que además a mitad de año se impactaría por el VAT, el valor agregado a la distribución, que todavía es una materia que está en el medio del debate para el próximo año, quisiera entender cuál es entonces el escenario real de lo que esto va a suceder en términos de las tarifas y la llamada estabilización, que hoy día parece que es desestabilización de tarifas. Sobre esto, yo recordaba un episodio como diputado me tocó vivir en la Comisión de Energía, junio 2019, una ministra de Energía muy destacada debió abandonar su cargo en medio de una polémica por los medidores inteligentes, que fue una gran polémica en esa época donde hubo fuegos cruzados de toda especie, en fin. Y eso llevó a que nunca más en estos 6 años se haya hablado más de los medidores inteligentes, casi como si fuera una yeta, como si tuvieran lepra los medidores inteligentes. Y hoy día, ¿quién podría decir de que los sistemas de medición o sea, son obsoletos, son pésimos? Y cada vez que se ha intentado políticamente llegar a un sistema, aparece la sombra de los medidores inteligentes. No, yo lo que no quisiera es que pasáramos al futuro, más allá de la renuncia del actual ministro y las acusaciones que van, que vienen, que están ahí, son legítimas todas, pero respecto al problema de la estabilización tarifaria, que es el bolsillo de las personas en un servicio básico. Por último, lamento que no haya venido la SEC. Me duele, y creo que la senadora O'Donnell también, porque hay una compañía que se llama CGE, que es la monopólica en O'Higgins y Maule, que fue multada por la SEC, bien, pero todavía no llegan las compensaciones a los usuarios. Una cosa es la multa al fisco y otra cosa es cuánto le viene al bolsillo, porque dicha empresa
tuvo la tupé, como se decía antiguamente, de rescindirle el contrato a la empresa que hacía la lectura de medidores. No hizo lectura de medidores durante 2 meses, junio y julio, le estimó una tarifa a las personas y esa tarifa terminó curiosamente al lado de la empresa y con un monto altísimo para los usuarios. Y eso ha quedado ahí de alguna manera flotando todavía porque no tiene un cauce de resolución y es un problema también que los que somos de esas regiones obviamente lo sentimos. Esas son algunas de las preguntas, presidente, que quisiera dejar planteadas. Muchas gracias, senador. Senadora Asperger. Gracias, presidente. Mire, yo creo que aquí todos van a plantear más o menos lo mismo. Yo quisiera saber eh, por qué el ministro habla de monto estimado. O sea, todavía no sabemos realmente el monto real. Dice un monto estimado del 2%. Y quisiera saber, eso es respecto de el cobro del IPC 2 veces. Y ¿por qué se tiene que pagar a contar del 1 de enero? ¿Por qué no se puede empezar a pagar antes? Para muchas cosas se hacen ley cortas que salen en 1 o 2 semanas o incluso menos. ¿Por qué habría que necesariamente esperar? Entiendo que lo dijeron para coincidir con el nuevo proceso tarifario que empieza los 1 de enero de cada año, pero esto va más allá del proceso tarifario. Estos son montos que son pagados de más y que hay que devolverle a las personas. Y quiero saber por qué se tomó en este y en el caso de Transeleco, en los dos casos de error, que se iba a comenzar a cobrar a contar del 1 de enero. ¿Y por qué es monto estimado y no un monto real? Es decir, podría variar hacia arriba, hacia abajo, esto que haya que devolver o no. Y finalmente un poco ligado con lo que decía el senador Castro, porque no sé cuáles son, terminan siendo finalmente, ¿no es cierto?, las verdades objetivas. Acá ustedes muestran una línea del tiempo. Habíamos conocido otra a través también dadas por la SEC, pero que hay algunas cosas que no me coinciden. Entonces, quiero saber si esto es lo oficial o también es la visión del Ministerio, de la CNE y el SEC tiene otra línea del tiempo. Eso por ahora, presidente. Gracias, senadora. Senadora Yana, por favor. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida al ministro Álvaro García en esta responsabilidad. No es fácil llegar en momentos de una crisis, pero bueno, es el momento que corresponde y lo que nosotros esperamos finalmente en que las respuestas a las familias lleguen con celeridad, porque lo que no puede pasar, ministro, es que las familias chilenas que ya enfrentan dificultades económicas para llegar a fin de mes tengan que financiar los errores de una institucionalidad que no supo advertir a tiempo estos errores en los cálculos, y también por un sector empresarial que tampoco supo advertir que le estaba cobrando de más a las familias en nuestro país. Entonces, hay hartas dudas que surgen a partir de la presentación. Primero, ¿por qué si Transelec se autodenunció hace más de un año, ha transcurrido tanto tiempo para poder realizar estas compensaciones? Además, en que frente a esta autodenuncia, en donde son ellos los que dicen, mire, hemos calculado mal, no existe una opinión independiente de la institucionalidad pública, muy bien pagada, por cierto, como lo es la Comisión Nacional de Energía, que pueda dar certeza respecto de cuánto es lo que efectivamente se sobreestimó en el caso de Transelec. Pero yo quisiera irme a las preguntas respecto de los temas de devolución, que hoy día es la preocupación, porque creo que en esto vamos a coincidir que es inaceptable que las familias tengan que esperar hasta enero para poder recibir la devolución cuando los errores se detectaron en octubre. ¿Ah? Entonces, creo que aquí las familias necesitan este dinero ahora y no en 10 meses, 14 meses más. Quiero preguntar si es que ya existe montos de lo que se les cobró de más a las familias. Y lo digo pensando particularmente en la región de Atacama, que tanto el presidente como yo representamos, dado que en nuestra región hemos tenido que enfrentar las alzas más importantes
del último tiempo. Entonces, creo que las familias también tienen derecho a saber cuánto pagaron de más, y eso es algo que aún no está claro. Me gustaría que, presidente, por su intermedio a la Comisión Nacional de Energía, poder conocer cuáles son estas auditorías integrales a todas las empresas del sector. Lo digo porque el proceso tarifario en sí ya es bastante complejo, pero él ha señalado en su exposición que van a realizar una lista de cotejo, que además están pensando en otro organismo externo para poder verificar los antecedentes antes de que esto llegue a manos del ministro. Es decir, todo esto no se hizo respecto de la administración del ministro Pardo. Ustedes hicieron mal los cálculos y le llevaron esos decretos tarifarios al ministro Pardo para que él lo pudiera suscribir. Me gustaría en esto preguntárselo. Me gustaría además también poder conocer qué es lo que ustedes están pensando, porque más allá de estas auditorías y de lo que está haciendo la propia Contraloría General de la República, el sistema tarifario chileno tiene varias asimetrías de información que es bastante crítico. Entonces, las empresas manejan datos técnicos y financieros que muchas veces los reguladores no pueden verificar independientemente. Los procesos de fijación tarifaria carecen, en mi opinión, de una transparencia suficiente, y la ciudadanía queda excluida de decisiones que impactan finalmente directamente en sus bolsillos. A mí me gustaría que también en esto no solo pensáramos nosotros en una ley corta, porque la verdad las experiencias de leyes cortas finalmente terminan siendo muy lamentables, muy malas para los ciudadanos. Yo espero irme de aquí, presidente, con una fecha clara en cuándo comienzan estas devoluciones, porque lo que no puede pasar es que aquí piensen en que se les va a devolver a cuenta gota a los ciudadanos, porque eso finalmente sería un crédito blando en donde la ciudadanía, incluidos los sectores más vulnerables, le hacen a las empresas eléctricas, y eso, presidente, por su intermedio al ministro, es inaceptable. O una condonación, que sería más inaceptable aún. Y por último, presidente, me gustaría saber la opinión del ministro respecto de el proyecto de subsidio al subsidio energético, porque hoy día pareciera que frente a esta coyuntura, en donde las empresas le han cobrado de más a los ciudadanos, nos olvidamos de una iniciativa que también busca avanzar en materia de justicia y equidad, como lo es el subsidio eléctrico. Entonces quiero saber por qué, si esta comisión despachó hace meses el proyecto de subsidio eléctrico, cuál es la urgencia que finalmente el gobierno le va a colocar a esta iniciativa en la Comisión de Hacienda. Eso, presidente. Gracias, senadora. Senador Carlos Ignacio Cuche. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro, al señor director. Bueno, las preguntas contingentes me representan, que han hecho los señores senadores, y me preocupa la disponibilidad de energía en el largo plazo, particularmente en mi región, porque las dificultades surgen a veces de la generación, se nos corta la luz, de la transmisión y de la distribución, con infinidad de incidentes. Si nos equivocamos en las tarifas, y las tarifas son muy subsidiadas, voy a exagerar, la gente va a consumir más de lo que se puede disponer y nos va a faltar la energía. Nosotros allá tenemos corte y no se pueden desarrollar bien los procesos industriales, en el caso del salmón, productos congelados, etcétera, ordeña de la... bueno, estamos estancados en eso. Y recientemente se acaba de tener una enorme inversión de $1.000 millones, que es la segunda después del puente Chacao, en mi región por observaciones ambientales, etcétera. Entonces, este es un incidente, y puede haber otros, que pueden tener su origen en tres partes, como digo, con infinidad de situaciones. Pero en el largo plazo yo veo que nos estamos alejando. Por ejemplo, si comparo el precio de la energía en Chile con el de Argentina, mi apreciación, puede que esté equivocado, es que a nosotros nos están subiendo las tarifas y a Argentina le están bajando, y nos estamos conectando. Lo mismo que he sabido, y por favor me corrigen si me equivoco, que en el norte hay exceso de energía y no llega esa energía al sur, un 20% de exceso. Esas son inversiones
por decirlo de alguna forma, activos, porque hoy día estamos con activos hacia atrás, pero tenemos que ver cuáles son los activos hacia adelante para que no se nos produzcan cuellos de botella caros. Y ahí va mi consulta y realmente me representan las dudas contingentes que han hecho los señores y señoras senadores que me han antecedido. Gracias. Gracias, senador. Senadora Paulina Boada. No, muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, saludo al ministro, al director de la CNE. Bueno, creo que la exposición que han hecho da cuenta de la complejidad que tiene todo este tema de la fijación de tarifa y yo creo que tal vez nosotros podemos comprenderlo, pero no entenderlo. Me parece que los errores que se han cometido son de una gravedad tal, como se señaló aquí por el senador Castro por su intermedio, presidente, son 460.000 personas afectadas entre el Maule y O'Higgins, unas multas de 5.800 millones de pesos que se están aplicando por la SEC. Yo quiero reconocer el trabajo que ha hecho SEC en la región del Maule con su director Vicente Marinkovic, quien ha estado permanentemente trabajando en las incongruencias que ha presentado el trabajo de esa empresa, no por primera vez, porque el año pasado ya fue multada por 2.300 millones. Todas estas multas van a beneficio fiscal, no van siquiera a beneficiar a la propia institución fiscalizadora, de manera tal que se sigue con las limitaciones que tiene la fiscalización en las regiones, con un sistema que cada día vemos cómo puede caer en estos errores. Me parece que por eso yo he planteado un proyecto de ley, presidente, por su intermedio, que va en ese sentido, que se lo presenté al ministro por su intermedio, presidente, la semana pasada, con el presidente de Conadeco, con Hernán Calderón, porque creemos que también la transparencia del sistema y que vaya en beneficio de la ciudadanía algo. Aquí, como digo, podemos comprender todo este sistema, ver los recuadros, todo este flujo, en fin, pero lo que no se puede entender es cómo se cometen estos errores y finalmente se termina perjudicando a la gente. ¿Y la gente qué ve? Que las empresas van a devolver de a poquito, que las empresas hay que pedirles porque entendemos la complejidad que esto está en la ley, pero también entendemos que se percibió de buena fe, pero se percibió en exceso. Y esa plata tiene que ser devuelta oportunamente a las personas, a los usuarios, y además estas multas millonarias por errores, que en el caso de SGE, quiero decir, no son errores. Aquí hay una definición de la empresa de no tomar los estados de cuenta. Y lo digo porque se le dejó de pagar a los trabajadores de una empresa subcontratista. También ingresamos una indicación en el proyecto de ley corta que iba en ese sentido, que no se puede externalizar algo que es propio de la empresa. La empresa entrega el servicio y es inherente a su función cobrar. Si le entrega a un tercero y ese tercero no cumple, claro, hay obligaciones laborales que son propias de esta empresa, pero finalmente, ¿a quién perjudica que este tercero, una empresa subcontratista, no haya cobrado? Al usuario, al que no se le tomaron los estados de cuenta oportunamente. Y esto persiste, señor ministro, por su intermedio, presidente. Persiste en las localidades rurales, en Capellanía, cerquita de Cauquenes. A la gente no le van a tomar los estados. En Upeo, en distintos sectores, en Curicó, en toda la ruralidad, no van a tomar los estados. Y hay una definición de la empresa de tomarlos en forma bimensual. ¿Qué significa eso? Que se recargan las cuentas, porque se excede el límite de consumo. Entonces, la empresa decide no mandar a ver los estados y castiga al usuario. Y lo castiga porque se sobrepasa el límite de consumo. Entonces aquí, una vez más, el sartén por el mango lo tienen las empresas y yo no estoy haciendo un alegato contra las empresas porque entiendo su función y para qué están y obviamente tienen que existir, pero es a favor de las personas. Si hubo errores se tienen que corregir, se tiene que devolver lo cobrado y estas multas que vayan, aunque sea parcialmente, como una forma de compensar a los usuarios. Termino señalando que coincido también con el senador Castro en que aquí se falta finalmente y se falla en la fe pública. La gente no confía y tenemos un problema de opacidad, de falta de transparencia, de falta de comunicación
de todo el tema eléctrico. Fíjese que yo estaba leyendo para qué está el coordinador eléctrico. Y el coordinador eléctrico tiene en su página web, señala para qué existe el coordinador eléctrico. Dice, para garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión en conformidad a la ley, para preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico y para garantizar la operación más económica para el conjunto de la instalación del sistema eléctrico. Yo, como senadora del Maule, no tengo conocimiento de qué hace este coordinador eléctrico. No sé. Nunca se nos ha informado qué ocurre con esto. Y sí le quiero decir que no se cumple con la segunda función al menos, que es preservar la seguridad en el sistema eléctrico. Porque en Cauquenes se corta la luz 5 veces al día. En Linares, todas las semanas. Y puedo señalar distintas comunas y provincias donde está ocurriendo esto y no se está garantizando la seguridad del servicio con microcortes, 10, 15, 20 cortes en el día. No se garantiza, o no sé si se garantiza o no, la operación más económica y tampoco el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión. Hay una demora en todo lo que significa la renovación de las líneas de generación, de distribución en la región del Maule. Estoy buscando el dato porque se me perdió ahora, pero es impresionante la cantidad de proyectos que están pendientes y que creo que es necesario que este organismo dé cuenta de ello, que haya comunicación con la ciudadanía. Hay un proyecto muy importante, Itahue-Hualqui, que ya está avanzado. Hay protestas en la región porque nadie sabe, ni los alcaldes, ni los ciudadanos, nadie sabe en qué consiste, por dónde pasan las torres. Y por supuesto hay protestas y oposición, porque frente a lo desconocido, y si uno no sabe nada, va a ocurrir eso. Y por último, presidente, el proyecto de subsidio, el boletín 1704-08, tiene una incidencia muy importante para los subsidios y en particular para las regiones que tenemos mucha ruralidad y APRs. Los APRs están con imposibilidad de pagar las cuentas. Y ese proyecto está detenido en la Comisión de Hacienda hace bastante rato. Han venido incluso los dirigentes de los APR a pedir audiencia. Hemos hecho todo lo posible y quiero preguntarle al ministro si le pueden dar o solicitarle más bien respetuosamente que le den urgencia o discusión inmediata, porque de verdad es un proyecto que está hace mucho rato y que se necesita que sea tramitado en beneficio de la gente. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Saludo, por supuesto, al ministro, al director de la CNE. Yo quería hacer un comentario y una pregunta, dividiendo los dos temas que puso usted, ministro. Uno, el caso generadoras, por así decirlo, y otro, el caso Transelec. En el caso Transelec, para partir por lo más sencillo, yo creo que a toda la ciudadanía y a todos los que estamos presentes acá resulta bastante... Yo sé que estoy retando a la persona que no corresponde, porque lleva 11 días acá, pero justamente estoy retando al que viene a misa, por los que no vienen a misa. Pero es bien sorprendente que estando claro de que hace un año atrás se autodenunció la empresa, un año atrás, fíjese, leyendo la misma información que usted da, en octubre, en mayo le vuelven a decir, oiga, presente de nuevo todos los documentos en detalle de... Pasaron, ¿cuántos? 6, 7 meses entre la autodenuncia en que le dice la autoridad, oye, preséntame todos los documentos. En octubre, o sea, ya un año, de nuevo 5 o 6 meses, oye, respáldame toda la información que me diste. Y repentinamente, lo que se había demorado un año, porque sale en prensa, con todas las consecuencias que hemos visto, en 20 días, todo solucionado. Esto habla, ministro, y también a la CNE y también al coordinador, es como que no se le diera la importancia que se le debe dar a los servicios públicos del país. Los temas de la luz, los temas del agua, son temas extremadamente sensibles. Creo que fue el senador Juan Luis Castro, no sé si iba por allá, pero la Transelec es una empresa que además está supervisada por la CMF, por ser concesionaria de servicio eléctrico.
nunca, hasta donde sabemos, presentó un hecho esencial de que tenía este problema. No lo presentó, recién presentó, creo que el viernes pasado, de que, bueno, tengo este problema, pero ya parece que encontramos la solución. Pero lo que correspondía, yo sé que no está en el ámbito de ustedes dos, pero era un hecho importante en un servicio público crucial para el país. Entonces, los tiempos en que todo esto se investigó no se condicen con los tiempos en que esto se solucionó una vez que salió a la luz pública. No se cumplió, a mi juicio, con la obligación de comunicar el hecho esencial a la CMF. En fin, es una cadena de inoperancia que llama la atención respecto a un tema particularmente sensible y que se soluciona en 20 días, lo que hace aún más llamativo los tiempos los tiempos que se tomaron para llegar a esta eventual solución. La solución de devolver la plata me parece que es obvia. Si se hubiera podido hacer antes o si se pudiera hacer al tiro, me parece que también debiera buscarse lo más rápido posible. La empresa, entiendo que ha declarado que tiene la plata como en un depósito, así que no cuesta mucho en hacerlo cuanto antes. Me paso al tema de las generadoras. Yo sé que esto es un tema técnico complejo, pero no logro entender bien cómo usted plantea solucionar, ministro, el problema. ¿Y por qué? Voy a tratar de explicarlo así con pera y manzana, pero cuando se congelaron las tarifas, naturalmente se iba a producir un diferencial, que era un diferencial que estaba compuesto por muchos factores, pero que sumaba X cantidad de plata. Como esto iba a generar o podía generar problemas de caja para las empresas, se dijo, y en eso consistió la ley PEC y todo esto, se dijo, hagamos una cosa, vamos a crear un fondo, las empresas van a declarar cuánto es la cuenta por cobrar de ellos que no pueden cobrar, la autoridad les va a reconocer esto, se los va a reconocer a través de un bono que las empresas vendieron al BID y a otros bancos, cosa de financiar su capital de trabajo. Por lo tanto, las empresas efectivamente cobraron, ¿no es cierto? Y cobraron con este cálculo en parte mal hecho, porque el fondo es bastante más grande que este problema, pero en parte está. El FET, el Fondo de Estabilización, es que finalmente tiene que pagar estos bonos al BID y a todas las demás instituciones internacionales que pusieron la plata. Y mientras tanto, se va juntando en tesorería propiamente el FED, el Fondo de Estabilización, que consiste en que todos los clientes regulados de Chile han estado pagando hasta ahora 22 pesos por kilo, hasta el año 2026 o 27, y después eso baja a 9 pesos, en fin. Entonces, no entiendo, le quería pedir en el fondo que si se puede explicar con más detalle cómo se va a hacer esto, porque en principio las empresas, entiendo, reconocen que recibieron 115 millones de dólares más por. Esto se lo irán pasar al FED. Así voy a ser bien como formal al FED. Y el FED tiene dos posibilidades: guardarlo porque finalmente va a tener que pagarle a los acreedores, o en realidad no tengo claro qué tiene que hacer. Pero no parece tan obvio, y a eso voy, de que esto signifique una rebaja, así como lo de Transelec, lo entiendo perfecto que significa una rebaja. En este caso, no me parece tan obvio que sea una rebaja, a menos que se pretenda rebajar los 22 pesos, los 9 pesos, en fin, cómo se va acumulando este fondo, porque esta es una deuda del FED con las empresas financieras internacionales y no técnicamente de las empresas con los consumidores. Entonces, no sé si pudiese dar más detalles de esto, porque mi preocupación al final, esto podrá tener toda la ingeniería financiera del mundo, pero no me parece nada de obvio que en este caso se genere una menor cuenta para los consumidores. Como sí me parece que es obvio que la devolución de Transelec significa
un menor pago. Entonces, le quería pedir, ministro, por lo importante del tema, por la claridad que tiene que tener hacia los consumidores, cómo operativamente va a ser esto. Porque además tampoco debiera ser en estricto rigor proporcional. Porque si todos pagaron 22 pesos para hacerse cargo de esta deuda, deberá ser una cosa fija y no proporcional para todos los consumidores. Pero vuelvo a decir, no veo nada de obvio que esto signifique una baja en la cuenta, por lo menos en este tema del problema de la generación. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ministro, usted sabe que en esta circunstancia aún no llega mucha información y yo creo que estas son las instancias para poderla despejar. Salió por la prensa que en algún minuto había habido dificultades de poder otorgar, cuando se licitó para hacer el trabajo, no hubieron oferentes. Y eso tiene un tema que hay que solucionarlo en el tiempo, porque la mayoría de los consultores son consultores de las empresas. Entonces, ningún consultor va a auditar a una empresa por un problema que después le puede cerrar la puerta para trabajar. Y ahí lo que quiero sugerirle es que a lo mejor hay que conversar con la academia, que ellos puedan hacer ese trabajo, ya que están afuera de todo lo que son los conflictos de intereses, ¿ya? Pero la información que yo tengo, que no hubieron oferentes porque la mayoría de ellos estaban de alguna manera relacionados específicamente con Transelec, que es la empresa más grande y la que tiene el mayor número de dinero comprometido en esto. También he sabido que en las negociaciones o las conversaciones que usted ha tenido con Transelec, ellos están dispuestos o disponibles a pagar todo en el mes de enero, ¿ya? Y rebajarlo todo en las cuentas de los usuarios en una sola vez, digamos, ¿ya? Obviamente que lo que plantean esto es que de la venta de energía ellos rebajarían el monto total y con eso quedarían un poco nivelados. Por ahí, por lo que plantea, eso es todo Transelec, ¿ya? Después, por el otro lado, ministro, había una discusión entre lo que dijo Valgesta y los montos del informe, que no conseguía y que usted lo rebatía. Entonces, ¿en qué quedó eso? Yo lo acabo de escuchar al director surgante, que el monto cobrado son 2 millones de dólares, o el equivalente a 2.000 millones de pesos. Entonces, esa discrepancia que tenía usted con ellos, ¿en qué etapa va? ¿Ya? Si es así o hubieron correcciones, pero en el fondo saber cuál es lo involucrado y cuál es lo que estaba disponible o sigue vigente del 28 en adelante, hasta terminar el pago de esta deuda que estaba congelada. Y ministro, a raíz de lo que dijeron acá, de que al final las deudas se pagan, pero se pagan y van a fondos generales de la República, y el senador Castro planteó el tema de los medidores inteligentes. Yo esto lo conversé telefónicamente con usted el otro día. Yo creo que para poder subsanar gran parte y que la comunidad no siga pagando costos de implementación, estas deudas deberían ser pagadas en equipos que vayan en beneficio a la gente. En el sentido, si son 10, 20 millones de dólares, que le donen o instalen el equivalente en medidor inteligente en la familia y vamos avanzando en este tema porque es algo que ya es irreversible. Hoy día las empresas sanitarias están colocando medidor inteligente, no están yendo a la casa a medir, están sacando la información en forma inmediata y en línea. Y yo creo que el sistema eléctrico amerita eso, sobre todo en las zonas rurales que planteaba la señora Bodano. O sea, no puede ser que se demoren cada 2 meses midan la cuenta, ¿no? Si ellos tuvieran un sistema distinto, lo podrían medir mes a mes en la misma fecha que lo han hecho siempre. Y yo creo que debemos de alguna manera, y obviamente hay que hablarlo con Hacienda, porque las multas van todo allá o a tesorería, pero yo creo que una forma de avanzar para que no tenga costo a la gente la instalación de estos medidores, que son más o menos una cifra cercana a las multas que estamos hablando hoy día, la inversión país, debiera ser que las multas también se destinen a mejorar la calidad del servicio a la gente. Y los medidores inteligentes no solamente va a beneficiar a la empresa en el sentido que pueda hasta ahorrar plata al no tener gente que vaya a las casas, pero también le da la tranquilidad a la familia
que ellos van a poder ir controlando día a día lo que van consumiendo y los horarios, sobre todo si estamos pensando en que a futuro ya no va a ser un sistema de demandas, sino que más bien un sistema de oferta, que es lo que se está apuntando a lo que debe llegar Chile el día de mañana, que yo del celular mío puedo contratar la empresa que quiere, como un poco lo que es en Europa. Entonces, para eso tenemos que avanzar en temas tecnológicos, tenemos que avanzar en instalar estos equipos, porque de lo contrario vamos a seguir quedándonos atrás. Eso por mi parte, yo le doy la palabra y después si algún senador quiere contrapreguntar algo, le ofrezco la palabra al ministro y el director para que cada uno responda a lo que se le consulta. Muchas gracias, presidente. Voy a ir en orden de intervenciones. De repente trato de responder dos preguntas a la vez. A ver, respecto del largo tiempo transcurrido desde que se autodenuncia Transelec, el director me podrá complementar después, pero yo quisiera señalar que esto es un tema que está normado por ley, en el sentido de que si se detecta en este caso se autodenuncia una mala información, lo que debe hacer el coordinador eléctrico es contratar una auditoría para comprobar la magnitud de la sobreestimación. Ese proceso se inició inmediatamente después, días después de que la comisión informó al ministro de esto. O sea, estamos hablando de semanas después de octubre. El proceso se informó a fines de año ya por parte del coordinador eléctrico, que ustedes bien saben es un organismo autónomo del Ejecutivo, de que sería una auditoría que tomaría muchísimo tiempo en realizar porque es extraordinariamente compleja de hacer. Tan compleja que no tuvo, que se tuvo que declarar desierta la licitación, y dado ese hecho, la Comisión de Energía decidió supervisar la información que le proveía la empresa para comprobar la validez de los datos. No podía actuar por sí sola. La ley mandataba que se completara la auditoría para definir cuánto es lo que la empresa debía cobrar. Y por lo tanto ese proceso estaba en plena marcha, cumpliéndose con la normativa vigente hasta la fecha del cambio de gabinete, donde yo me informé de esta situación. Y, senador Galilea, no me informé por la prensa, sino me informé por el ministerio y por la propia empresa, y yo lo di a conocer a la prensa, si no me equivoco, 2 días después de haber asumido. E identificamos una forma de resolver el problema manteniendo lo que estipula la normativa, o sea que la determinación de cuánto debe devolver la empresa es fruto de la auditoría. Pero convinimos con la empresa que ella adelantara por lo menos parte de esos recursos que correspondían a la estimación que la propia empresa había hecho, corroborada por la CNE, y que posteriormente la auditoría iba a determinar el monto final y la empresa devolver más, y así lo descubría la auditoría. Por lo tanto, se logró mantener el proceso que estaba en curso, nos beneficiamos de trabajo que había hecho la CNE, que nos permitía validar la información de la empresa y adelantar la devolución de los recursos a los clientes, pendiente del resultado final de la auditoría. Me paso al tema generadoras. Espérate. La solución a la que usted llegó, entiendo, es decir, mire, dado que el procedimiento establecido es tan largo, todo esto es tan complejo, que vamos a tomemos por bueno el número que aparentemente es. Paguémoslo, si después es más, complementa, si después es menos, bueno, ahí vemos. No,
no se devuelve, eso ya está claro. Perdón la interrupción. Ya. Pero como eso es una solución amistosa, por así decirlo, es una solución que se podría haber hecho, se hizo hoy, pero se podría haber hecho hace 3 meses, hace 6. En fin, un tiempo prudencial atrás, porque finalmente, desde el momento en que la empresa se autodenunció, probablemente ellos estaban llanos a decir, quiero solucionar esto lo antes posible. Esa solución podría haber ocurrido mucho tiempo atrás. Esa es mi pregunta, ministro. Sí, adelante. Ministro, ¿puede apagar el micrófono? Sí, señor presidente, por su intermedio y quizás para la consulta del señor Galilea, y a propósito también de la intervención del senador Castro y las otras consultas relativas al tiempo. 2 elementos como para poner en contexto, senador, señor presidente. La información que entregó Transelec no se dio como dada. Es decir, no es que se haya hecho fe completamente, no se haya hecho fe a partir de la información entregada por la empresa, sino que el trabajo que realizó la Comisión Nacional de Energía a partir de la solicitud de información a la empresa y que se entrega en forma íntegra en junio y después hubo algunas iteraciones posteriores, eh, esencialmente tuvo por objeto verificar que era información que se le podía dar certeza para efectos de poder validar cualquier solución expresada en la rectificación, por ejemplo, del informe técnico de transmisión que fija el nivel tarifario. Entonces, hay un ejercicio de revisión respecto de los tiempos por parte de la comisión, ciertamente. Eso lo manifiesto de forma clara. Quisiera así enfatizar de que los roles acá son compartidos. Hay un rol de la empresa a propósito de la información que tenía que entregar para efectos de que la comisión pudiera validar esos números. Había un rol que correspondía que jugara el Coordinador Eléctrico Nacional a propósito tanto de la situación de la auditoría como también de la revisión de los activos, porque no olvidemos que toda esta información de los activos de la empresa son administrados a través de la base de datos que es de responsabilidad del coordinador. Por lo tanto, yo quisiera reafirmar que junto con siempre haber espacios para efectos de que estos procesos sean más expeditos, más ágiles, pudo haberse quizás no hecho prórrogas tan extensivas a propósito de las solicitudes de cambio de plazo que hizo la empresa. Lo cierto es que hoy día la validación del acuerdo a propósito del monto a reintegrar supone un trabajo de validación por parte del equipo de la comisión para efectos de certificar que esos montos son correctos. Entonces, quizás eso me permito, señor presidente, mencionarlo para efectos que esté presente a propósito de la pregunta del señor Galileo. Gracias. Ministro, ¿usted terminó? No. Pero sí, senador Galilea, se pudo haber hecho antes, lo hicimos con mucho mayor certeza, contando con la información que normalmente toma un tiempo levantar y que lo hizo la comisión. Respecto del caso generadoras y el informe de Valgesta. Valgesta da 2 datos, ambos reales. Dice, se deben 113 millones porque se han pagado 2 de un total de 115. Nuestros números son exactamente iguales a eso y es lo que señalamos en nuestra presentación. La siguiente pregunta es, ¿en qué manos deben quedar los 113 millones? ¿En manos de las empresas que reconocen no les corresponden o en manos de los clientes que están pagando intereses por esos 113 millones? Ese es el aspecto a dilucidar. Y llego al fondo. Nuestra opción, afortunadamente comprendida por las empresas que estuvieron dispuestas a seguir este camino, es que evidentemente le correspondía a los clientes. ¿Existe una alternativa de que se vaya al fondo? Sí, existe una alternativa que requiere una ley y un nuevo reglamento y por lo tanto un largo proceso para que llegue a manos de los clientes. ¿Qué ventaja podría tener ese camino? Y es que cuando le den los recursos al fondo, los podría invertir y ganar ciertos intereses.
pero devolver esta plata a los clientes el año 2028. Por lo tanto, los clientes estarían pagando en exceso de aquí hasta el 28. Además de la complejidad legislativa de aprobar esto, de hacer un nuevo reglamento que, si no me equivoco, corríjanme los que saben, tomó como un año hacerlo, optamos por un camino que nos faculta la ley y que nos permite devolver la plata el 1 de enero y no en 3 años más. Respecto de las multas al fisco en Maule y O'Higgins, que junto con la senadora Bodanovich felicitó la acción de la superintendencia en esta materia. Ustedes bien saben que las multas son siempre de beneficio fiscal. La cosa es convencer al Ministerio de Hacienda de que financie un programa de financiamiento de medidores inteligentes. Yo encuentro que es una excelente idea. Efectivamente se han probado con gran eficacia en el sector sanitario. Una ex ministra lo pasó mal por tratar de impulsar esta muy buena idea. No podemos destinar estos recursos a los medidores inteligentes, solo se podría crear un programa público de financiamiento a esta tarea. También es posible, como se hace en el sector sanitario, que la inversión la realicen las empresas y se incluyan en el proceso tarifario como ocurre con todo el resto de sus inversiones. Pero sería muy positivo avanzar en esa dirección. Respecto del monto estimado que señalaba la senadora Ebensberger, tenemos las cifras exactas. Difieren marginalmente entre regiones, 2001, 2004, 1998, son 2.000 pesos en promedio mensual, por 6 meses, efectivamente. Eso sumando generadores y transmisores, sí. Y alguien preguntó sobre si eso... No, son 2.000 sumados. Sí, habíamos hablado de 2 y 2%, pero la suma total es de 2.000 pesos, sí. Para los hogares, porque también las empresas se ven beneficiadas, son montos mucho mayores porque sus cuentas son muchísimo mayores. Nuestra estimación actual... Las empresas son otras empresas, de otro rubro. No son las empresas que... Los clientes, que no son clientes libres. Se está aclarando solo para que no se crea que son las mismas empresas. Ah, sí. Nuestra estimación es que va a haber una reducción en las tarifas a partir de enero. Va a estipularse exactamente cuánto es la devolución, pero era previsible que hubieran alzas en las tarifas que van a ser más que compensadas por estas bajas. No, ese número no estoy en condiciones de darlo hoy día porque el proceso está en marcha. Sí. Van a haber rebajas porque van a descontar los 2.000 pesos. Exactamente. No porque bajen la tarifa. Pero eso va a ocasionar que bajen las tarifas. O sea, las tarifas van a bajar a costa de lo que se le dé a la gente. Así es. Sí. Sí. Sí, van a bajar. Van a bajar. Ministro, va a bajar porque le van a descontar los 2.000 pesos. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero no es que la tarifa vaya a bajar. Ese es el número que no puedo dar ahora porque estamos en pleno proceso de estimación de él. Es previsible que las tarifas hubieran subido marginalmente. Pero el efecto neto de esa alza con este descuento es que lo que paga la familia va a ser menos que antes. Pero, lo último, que me cuesta entender de repente, pero ya, van a bajar las tarifas porque le van a descontar los 2.000 pesos que le van a pagar por 6 meses a las personas. Pero además, también debieran bajar las tarifas porque a partir de enero ya no deberían estar pagando el doble IPC. ¿O no? Pero eso no significa que bajen las tarifas, que no suben significa.
Una cosa es que baje la tarifa y otra que me devuelva. Presidente, mire, Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Eso es lo correcto. O sea, es cierto que el efecto neto del cual yo estoy hablando, la tarifa probablemente va a subir marginalmente, pero las personas van a pagar menos que lo que pagaban en diciembre. No, no, pero no es por eso que vayan a subir las tarifas, es por los costos, pero ese es el número Por el que no cálculo de tengo hoy tarifa día. del semestre siguiente. Exacto. presidente. Sí. No, mire, la verdad que nos digan aquí que va a bajar 2.000 pesos la cuenta a partir de enero, no es la realidad del alza que tuvieron que enfrentar particularmente en Atacama. Entonces sería importante que el ministro aclarara que yo me imagino que este monto es un monto promedio, que no es el monto que corresponderá, por ejemplo, a los clientes de la región de Atacama. Muy importante, senadora, no había llegado a sus comentarios todavía, pero me adelanto. Efectivamente, las cuentas de la luz subieron muchísimo por lo que relató el senador Galilea hace un momento, que es la devolución de el monto que no se pagó durante el periodo de congelamiento. Eso explica el alza en las tarifas, no este error. Este error explica el alza de 2.000 pesos en las tarifas, porque lo que se está devolviendo es exactamente lo mismo que se cobró en exceso. Yo sé que... ¿Perdón? ¿Desde qué fecha se cobró el exceso? Desde... No, porque ahí estuvo el congelamiento, desde que se descongelaron las tarifas. Enero de 2024. Claro, del 2024. Pero solo en la parte de saldos. Solo en la parte de saldos. Por eso que se trata de un monto menor respecto del alza que tuvo en las tarifas por otra razón. No fue por este error. Y yo sé que esto es de muy difícil comprensión ciudadana y lo que tiene la gente en su cabeza es que de repente le subieron muchísimo las tarifas y después sale la noción de que hay un error y que van a bajar y los dos números no cuadran. Pero lo que sí cuadra es el cobro excesivo con la devolución. ¿Ese descuento de 2.000 pesos es independiente del consumo o no? Sí, es independiente del Separado del consumo. Sí, Ya. Ministro- Porque además, perdón, el PNP está diferenciado por regiones. sí. Solo, Por eso hay diferencias marginales entre regiones. En Atacama va a ser 2012. Y en Tarapacá también 2012. Bueno, les puedo dejar el cuadro, sí. Sí, y hay también diferencias por niveles de consumo. Esto es para 180 kilowatt hora. Pero todos los cambios son marginales. Sí, pero estamos hablando de cambios marginales, de 2 pesos, 3 pesos. No. Bien. ministro, ¿este error de cálculo afectó en los 22 pesos también? ¿O es totalmente No, aparte? esto es completamente aparte. ¿Está descartado eso? Eso. Ok. Este es el orden de magnitud del costo del error de cálculo. Perdón, este orden de magnitud que estoy diciendo suma el error de cálculo con el error de Transelec. Ahora, el error de cálculo es como 2/3 de la cifra. O sea, son 1.500, 500. 3/4 más que 2/3. Sigo. Bien. Ya. Bueno, yo creo que ya el director respondió por qué tomó tanto tiempo la definición respecto de Transelec. Y acabo de señalar cómo se explican los 2.000 pesos y por qué no es de la magnitud que la ciudadanía vio, le subían las tarifas. Efectivamente, la senadora Proboste señaló la preocupación y varios senadores señalaron la pérdida de confianza que el sistema tarifario tiene, que es un problema a atender.
Nosotros como gobierno vamos a invitar a un grupo transversal de técnicos a analizar el sistema regulatorio eléctrico para dejar algo encaminado para el próximo gobierno. Ya he conversado con varios de ellos. Espero, una vez que termine esta urgencia, convocar al grupo y empezar a hacer un trabajo de análisis técnico del sistema. Respecto de lo señalado por el senador Kuchel sobre capacidad de generación, bueno, usted mismo señaló que ahí no parece recibir el problema, sino en la capacidad de transmisión, porque efectivamente Chile tiene enormes capacidades de generación, especialmente en el norte, de expandirse la industria del hidrógeno verde. Eso también va a ser cierto en el sur. Hay proyectos de generación eólica offshore en Biobío que también tendrían un gran impacto en la capacidad de generación del país. Nuestro problema está en transmisión y por eso en el norte hay empresas que venden a costo cero, a costo marginal cero, inyectan al sistema y las cuentas no reflejan eso porque esa energía no llega acá. Y la razón por la cual ello ocurre tiene mucho que ver con lo que creo que la senadora Bodanovich planteó respecto de las protestas en torno a las líneas en la construcción de líneas de transmisión. Han tenido una enorme oposición ciudadana. Afortunadamente, la principal línea de transmisión del país ya tiene su primer resolución ambiental, lo que va a permitir avanzar más rápido que lo que ha ocurrido, pero eso es lo que nos tiene frenado y a lo largo del territorio nacional. En Aysén y Magallanes aún más significativo porque no tiene conexión con el resto del país. Fortalecer esa línea de transmisión y aprovechar las oportunidades que el hidrógeno verde trae para crear capacidad de generación es una gran noticia. El senador Galilea planteó los tiempos de Transelec. Podemos volver a eso, pero yo creo que ya han sido señalados. Transelec es quien debió informar a la CMF, es su directorio, no el Ejecutivo. Como dije, la solución fue más rápida, dada la voluntad del gobierno y la empresa de avanzar por un camino que adelantara los recursos. Y cómo se va a compensar a los clientes. Los 113 millones de dólares nunca estuvieron contemplados en el plan inicial. Por lo tanto, dado que existió ese cobro, los clientes iban a tener que reponer esos recursos en el tiempo. Hasta el momento han repuesto 2. Eso es lo que se evita al reducir las tarifas. Ya los clientes no van a tener que devolver esos recursos al fondo, ni nadie los va a cobrar. Por lo tanto, se netea los recursos, no obligando a los clientes a pagar algo adicional de lo que el cálculo había contemplado. Es que ese es el tema que quiero entender bien, porque no hay duda en estos dos números, ¿no es cierto? En los 113 y en los 2. Así es. Los 2 efectivamente se han ido pagando y eso se tiene que reponer a los consumidores. Los 113 nunca han sido pagados todavía por los consumidores. ¿Por qué? Porque eso se empaquetó en estos instrumentos financieros y se empiezan a pagar teóricamente a contar del 2028, según mi memoria. ¿Qué es lo que no me calza respecto a los 113? Que si uno le entrega esa plata a los consumidores, bueno, después va a haber que cobrárselas de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que responder por esos 113 a los tenedores de los bonos, que son todas estas instituciones financieras internacionales. La otra posibilidad es que esto, no sé, se quede en tesorería y en fin, ocurra lo que tenga que ocurrir,
de manera tal de que efectivamente, tal como estaba diciendo usted ahora, nunca se le cobre al cliente, al consumidor, el proporcional de esos 113. ¿Por qué? Porque eso se lo pagaron las generadoras al Fondo de Estabilización, cosa de permitirle pagar esa deuda que ya estaba tomada con instituciones internacionales y no cargarle por esa parte la cuenta a los consumidores. Ahí me calza el tema, porque si uno le entregara a los consumidores, tendría que cobrarle de nuevo para asumir esa deuda. Entonces, lo lógico es, creo, la manera en que lo explicó la última vez, por así decirlo. A ver, Si lo entendí bien ahí, me quedo... los 113 nunca estuvieron contemplados en la deuda original, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por así decirlo, lo cobraron de más las empresas. ¿Ah? Por lo tanto, si no se cobra eso de más, el fondo va a seguir funcionando como estuvo planificado originalmente, sin los 113. Por lo tanto, las empresas que recibieron estos 113 de más los van a dejar de recibir por otras cosas que sí estaban contempladas en el fondo. Y el fondo va a permanecer exactamente igual que antes, y los clientes no van a tener que pagarle al fondo, sino se van a compensar por la vía de la devolución a través de las tarifas. Entonces, nos saltamos al fondo, por así decirlo. ¿Ah? Ni el fondo va a tener que poner plata adicional, ni los clientes van a tener que poner plata adicional. El fondo va a tener plata adicional porque él es el que tiene que pagar los bonos que tienen incorporados estos 130. Sí, los tenían incorporados por otras causales que ahora no se van a exigir porque las empresas ya los recibieron. Entonces, las empresas se dan por pagadas en ese sentido. No, sí, yo sé. O sea, las empresas no van a reclamar 113. Ya. Ahora aprobó. Los no lo van a pagar. Presidente, mire, lo que pasa es que yo creo que lamentablemente en situaciones de abuso, en donde se registran varios episodios en nuestra sociedad, hay algunos en donde, por ejemplo, en el caso particular de las ISAPRE, en un momento determinado, bajaron las primas y devolvieron los excesos. Entonces, a mí me parece que frente a esta situación de abuso también, de parte de las cuentas, de los cobros en exceso a la familia, lo que corresponde es que bajen las tarifas y que devuelvan lo cobrado en exceso. O sea, no hay otro camino. Y yo quiero en esto volver a ser bien, tal vez, insistente con el ministro. ¿Cuándo se devuelven estos recursos? Y me imagino que no lo estarán pensando que se van a devolver en las cuentas sucesivas de la luz, porque eso sería entregar un crédito de parte de las familias más vulnerables a las empresas eléctricas. Entonces no me quisiera ir de esta comisión sin tener esa claridad. Ya el ministro ha señalado en que esto no incluye los valores del consumo y que también es un promedio y que no es parejo en todas las regiones, y nosotros entendemos que esta cifra es mayor en la región de Atacama, pero no quiero quedarme yo con nuestro entendimiento, sino que lo pueda ratificar el ministro, presidente. Yo en estas 2 horas casi que perdónenme, yo sé que el secretario ejecutivo de la CNE ha explicado, pero yo no he escuchado ninguna autocrítica. O sea, las cosas que pasaron fueron horrorosas en la CNE. Salió el director, ya está bien, le toca a usted ahora dar la cara, no es por usted, pero el monto, el nivel de desprolijidad, de negligencia, no sé, todos los calificativos que se puedan colocar es de esa magnitud que un organismo autónomo del Estado como el suyo. ¿Cuál es su balance autocrítica? Porque, mire, si se produjeron aquí una combinación bien complicada en que error del Estado a través de CNE, error de una empresa privada, ya. Esta es una confabulación muy maligna porque genera un quiebre muy profundo de lo que es creer en una boleta de cliente, ¿verdad?, con una cierta tarifa. Ese es el efecto final. Entonces, quisiera hacerle esa pregunta, perdóneme, a la luz de todo lo que ha pasado, la CNE. Sí, yo quiero sumar al director también que
la información que nosotros manejamos, que ni siquiera fue la CNE la que descubrió esto, sino que fue la superintendencia. Entonces, es mucho más grave que lo que está planteando el senador Castro, porque la entidad, que es la entidad técnica, la que asesora al ministro y a todo, no se dio cuenta de un error que había nacido de ellos mismos, ¿ya? Y eso ha repercutido en la familia, ha repercutido incluso en un tema que no vamos a abordar ahora, pero gran parte de la tarifa eléctrica es parte de la UEF, cuando se calcula. Entonces, puede tener otros efectos, no digo que los tenga. De hecho, la directora, la presidenta del Banco Central dijo que iba a estudiar esa materia, como una arista distinta, digamos. Pero el punto es que no fue la Comisión Nacional de Energía la que se detectó, sino que fue una consulta que le hizo la superintendencia, que después le preguntó a la Comisión de Mercado Financiero, que ratificó que estaba mal hecho. Entonces, yo creo que lo que dice el senador Castro es súper importante, que no es para hacer juicio ni nada, pero en el fondo sí nos equivocamos, lo hicimos mal, eso no lo hemos escuchado. Y eso realmente, ministro, yo sé que no es culpa suya, si usted lleva 11 días al cargo, pero nuestra obligación es decirlo y usted verá las medidas que toma, pero hay en el fondo una preocupación porque esto es algo que ha sido con mucha repercusión en el país. Con 15 minutos y son 4:18. No, pero no podemos. No sé, decía usted, pero yo creo que esto da para largo porque además falta la C. Y el coordinador también. Ya, podríamos, ministro, pero dejemos fijado, sí, para la próxima semana, ya, de poder venir de nuevo y seguir abordando el tema de dónde estamos y dejar todo despejado, porque la verdad que hay varias consultas que le hicieron que aún no ha dado respuesta porque no ha llegado ya, no es que esté eludiéndola, sino que no se ha llegado al punto. Pero que esperemos que nos acompañe la superintendenta también, porque ella es parte de todo esto. Así que a medida que me están pidiendo la hora, voy a llegar hasta acá, vamos a terminar la sesión, pero vamos a estar comprometidos de seguir la próxima. Para mí son temas distintos, porque acá está todo lo que he estado. El coordinador es mucho más autónomo que la CNE. Bueno, yo lo veo en la semana y la aviso, ¿ya? Pero quedamos citados usted y la superintendencia a priori y vamos a ver lo coordinado, ¿ya? Sí, por eso. ¿Cuándo ahora? Yo feliz, pero podemos hacerlo los dos si quiere, o no sé cómo ustedes digan. Bien, a ver, el Ejecutivo tiene solo un mecanismo legal para devolver estos recursos, que es el decreto tarifario en curso y que reciben los clientes el próximo 1 de enero. No existe otro mecanismo. Cualquier otro mecanismo habría que crearlo por ley. Como bien señalaba la senadora, con los riesgos que una ley importa y los tiempos que toma, que es muy poco probable que sea más veloz que el proceso tarifario en curso. Pero con la ley existente no existe otro mecanismo. La única posibilidad de anticipar esos recursos es estableciendo una ley que lo faculte. Respecto de lo injusto, es injusto para el pasado, sí, pero no para el futuro, porque esos recursos se devuelven a los clientes reajustados y con intereses. Por lo tanto, los clientes no le están dando un crédito a las empresas están pagando por el pago en 6 meses a los clientes. ¿El valor diferenciado? ¿Por ejemplo? Lo tiene ahí. Aquí está.
¿Me puede dejar una copia de eso para que la secretaria nos haga llegar? Habiéndose, Eso considera sí, los ambas dos juntos. resoluciones. Ya, ya, vamos a llegar hasta acá hoy día, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, ministro, gracias, director.